Comparten la pantalla. No, lo más importante es la... Listo. Espérate, lo subo un poquito. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Fernando Orozco Torres. Yo trabajo actualmente para Gorilla Logic. Soy desarrollador backend principalmente. Tengo experiencia más o menos de 10 años trabajando principalmente con .NET, pero pues con Node.js en todas sus presentaciones. Y pues principalmente me ha llamado la atención saber que desde JavaScript, desde un tiempo para acá, se puede trabajar del lado del servidor. Entonces, pues a mí el backend siempre me pareció pues bastante interesante, me ha llamado mucho la atención y me he sentido pues como muy atraído hacia esta parte. Esta noche pues vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante útil por cierto, ya que está pues por así decirlo de moda o está en furor toda la parte de IoT, domótica, todo lo que es Machine Learning y pues obviamente Google no se podía quedar atrás. Entonces el día de hoy pues tenemos un tema, el título es introduciéndonos o como dice, traduciéndolo literalmente del inglés es buceando dentro de los Google Actions o la consola de Google a través de Dialogflow y usando webhooks con Node.js. Entonces, primero, ¿qué es Dialogflow? Dialogflow es la consola o la plataforma que tiene Google para construir o implementar chatbots a través de agentes inteligentes utilizando una serie de elementos que vamos a ver más adelante. Dialogflow en un principio se llamaba API AI. Ese fue como el primer approach que hizo Google para trabajar pues, con este tipo de cosas de Machine Learning, de chatbots. Tiene pues muchísimas aplicaciones, principalmente pues en Internet of Things. Tiene pues usos bastante particulares. Para e-commerce permite pues agilizar todo lo que es transacciones, ventas y todo este asunto pues a través de chatbots. Como dice ahí, pues es una suite de desarrollo que permite crear interfaces conversacionales. Es bastante interesante la forma como uno puede entrenar agentes de acuerdo pues a elementos llamados intents o intenciones, que son frases con las cuales uno puede entrenar el agente y le puede responder a medida de lo que uno le vaya preguntando, dinámicamente. Lo que les decía anteriormente, pues se ha visto gran utilidad en lo que es IoT, Customer Service, servicio al cliente, pues, a través de chatbots. Esto se agiliza bastante. Y pues obviamente la productividad de las empresas se ha visto altamente influenciada y afectada positivamente. En Dialogflow se tienen elementos principales, o se tiene como elementos principales las actions, los intents y los fulfillments. Los actions se pueden interpretar también como agentes, que los agentes son componentes que son capaces de comprender el lenguaje natural, o sea, el lenguaje que nosotros hablamos, lo pueden entender y a medida que uno puede ir hablando, introduciéndole frases, estos agentes se pueden entrenar y van a ir aprendiendo a medida que se van utilizando. Tenemos intents y fulfillments. Los intents son las frases concretas en lenguaje natural que le vamos a ingresar al agente y con base en estos intents vamos a obtener respuestas. Y los fulfillments son lo que nos permite ejecutar los webhooks.
que webhooks son servicios que ejecutan, valga la redundancia, eventos de acuerdo a una acción específica. Estos fulfillments o los webhooks se pueden entender, un ejemplo muy claro, y en lo que se diferencian de las APIs, porque pues tienen un comportamiento similar, pues son llamados que uno hace a través de HTTP. Y una analogía que se puede hacer es cuando retiramos plata de un cajero. El API puede ser la solicitud de retirar el dinero. Eso llega y se comunica con sus protocolos, va a una capa de negocio, hace el update de nuestro saldo allí pues en donde está almacenado. Y cuando termina de hacer esto y de devolver la plata y de terminar como ese flujo de ese request, se dispara el webhook, que es el que genera el mensaje SMS que dice, ah, mira, se hizo un retiro de tanto y su saldo le quedó en tanto. Entonces, ahí es donde se dispara el webhook, que igual es un llamado HTTP, pero dispara un evento que surgió a través de la finalización de un servicio de un tercero. Listo. Tenemos que las actions en Google se comunican a través de Dialogflow de manera pues bidireccional. Dialogflow envía información y recibe información a través pues de Dialogflow y el Google Assistant. El Google Assistant es el software que nos permite customizar estos aparaticos, es el Google Home, bastante pues interesante. Y son las que se pueden denominar como agentes y las que tienen a su vez todo este entramado de acciones, de intents, de entidades, que las entidades también hacen parte de los intents, porque son parámetros que uno le puede customizar. Ahorita pues vamos a ver un ejemplo de esto, pues una acción que creé hace poquito, es bastante sencilla, no tiene ninguna implementación en Node.js, pero pues nos puede dar luces de cómo es que funciona toda esta parte de Dialogflow y Actions. El fulfillment es el que nos recibe y ejecuta el servicio o el llamado HTTP que se implementó o lo que se desea retornar cuando se ejecuta una acción o cuando se consulta una frase específica a través de Dialogflow. Entonces vemos ahí el flujo, que es el agent, que el agent a su vez que está creando Dialogflow, usa este Dialogflow para comunicarse con el Google Assistant y el Google Assistant es el que nos da el resultado de lo que se consultó. Pues suena un poquito como complejo, pero ahorita que damos los ejemplos, pues se puede entender de una manera más sencilla. Y los intents son las frases de entrenamiento que ingresamos a través de Dialogflow cuando creamos un agente específico. Vemos que hay una característica muy particular y es que cada vez que ingresemos una frase o ingresemos parámetros o hagamos algún cambio en nuestro agente y le damos la opción Save, ahorita lo vemos vamos a mostrarles acá, en esta consola. Sucede algo muy particular. Bueno, este es un agente que hice así pues como de rapidez, que es un chef, que me permite retornar recomendaciones con base a unos ingredientes, me dice qué menú necesito. Este pues no tiene fulfillments, no tiene pues como nada pues de programación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el intent, no sé si alcanzan a ver o le hago zoom. ¿Sí ven bien? Listo. Los intents, pues hay un intent principal que es como el intent o intento de bienvenida, que es con el que nos va a recibir
nuestro chatbot o nuestro agente. Lo que les quería decir es que cada vez que voy a hacer un cambio aquí en esta frase. Voy a quitarle este personal y voy a dejarlo simplemente decirle que hi, I'm your chef. Y cuando vaya a grabar ese intent, vemos que aquí dice se grabó, pero después de que se graba, inicia un proceso de entrenamiento de la gente. Entonces él va almacenando y va teniendo pues como toda esa traza de mensajes o de cambios que va teniendo y va guardando y los va aprendiendo a medida que se va entrenando. En este intent tenemos algo muy particular o bastante interesante que son las entidades. Para este caso particular del chef, entonces especifiqué unas que era la velocidad de cocina o cuánto se demora, si lo quiere rápido, si lo quiere lento. Tenemos también el tipo de plato, si es una sopa, si es un postre, si es un appetizer o es un main, un plato principal. Y a medida que le vamos metiendo esta serie de entidades, entonces él va, si miramos acá en este welcome item, no es en este, es en el recipe recommendation, que es nuestro intent de recomendación de recetas. Vemos que lo que está aquí pintado son los parámetros que él mismo reconoce cuando le declaramos las entidades. Por ejemplo, tenemos este quick, tenemos main. Entonces, este quick es la velocidad de cocinado. El main es el tipo de plato. Esto es la temperatura. Esto es un tipo de dish, un tipo de plato. El tiempo, si lo quiere ahora. Entonces, vemos que todas estas frases, a medida que le vamos ingresando estas palabras, si cuadran o casan con la entidad, él los va a reconocer. Y vemos que aquí están aquí pues pintados en color y me dice de qué tipo de entidad es. Y le puse una respuesta, pues uno le puede poner cualquier cantidad de respuestas. Vamos a verla acá. Sí, está. Listo. Tenemos que la respuesta, después de que analiza todos estos entidades y parámetros a través del intent, entonces él me va a responder, veamos que esto acá es dinámico, esto es el parámetro de proteína, vegetales y dish type que encontró en esta página de recetas.com. Luego de que se creó todo este intent o este agente, vamos aquí a Integrations y le damos, lo podemos ver. Si no tenemos el dispositivo, lo podemos ver a través de Actions en Google, que es un simulador de nuestra consola. Aquí incluso pues le tiene pues como el input sugerido. Vamos a ampliarlo un poquito. Si quieres, pues, podemos mover un poquito la mesa para que no tengas que... Bueno. Muchas gracias. Mejor. Listo. Este pues ya, si no tienen, lo que yo les decía, si no tienen el dispositivo, lo pueden probar por acá. Entonces. Sure. Here's the test version of Meetup Chef. Hi, I'm your chef. What are you in the mood for? Entonces, hola, soy su chef. ¿De qué tiene ganas o qué quiere comer hoy? Entonces yo le puedo escribir I want soup. Que quiero sopa. What kind of vegetables would you like? Quiero cebolla. What kind of protein would you like to use? Quiero pollo.
I think you should try the chicken onion soup I found in examplerecipes.com. Entonces, ahí ven que con base en los parámetros que se les ingresó, la consola lo reconoce y lo retorna con base en la frase que estaba como response, y ahí pues le sugiere la receta. Entonces, pues no solo lo podemos ver acá, sino que ya lo podemos ver desde el dispositivo. Vamos a ver si... Ok, Google. Talk to Meetup Chef. All right, getting the test version of Meetup Chef. Hi, I'm your chef. What are you in the mood for? I want some soup. What kind of vegetables would you like? I like broccoli. What kind of protein would you like to use? I have some fish. I think you should try the fish broccoli soup I found in examplerecipes.com. Entonces ya ahí él reconoce con lenguaje natural que le di brócoli y que le di pescado, y me va a retornar que bueno, entonces tengo una receta con brócoli y What kind pescado. of protein would you like to use? Sí, ya. Cancel. Entonces ya reconoce el lenguaje natural. Sí, claro. Cuando se va a crear el agente, nosotros podemos, aquí están los idiomas. Entonces, si yo quiero, puedo ponerle, al crear otro agente, incluso podemos, pues, voy a hacer el ejemplito acá, muy rápidamente. Crear un nuevo agente. Y aquí está el lenguaje. Entonces, puede ser en inglés, en español, sino que por ahora, lastimosamente, la consola de Google para probar los SSML, que es un concepto que vamos a ver más adelante, no están para español, solamente están para inglés, alemán, francés, creo que mandarín, y no recuerdo qué otro idioma. Pero lo importante de esto es que a medida que lo vamos entrenando, él reconoce el lenguaje natural. Vamos a ver dónde estaba la exposición. Listo, aquí está pues el ejemplo de lo que... Sí, si quiere se puede crear pues en dos idiomas para que reconozca ambos, sino que como yo les decía, por la cuestión de SSML no me quiso reconocer español. Pero sí, se puede crear o sea, Google reconoce distintos idiomas, incluso pues yo le puedo hablar a la consola de Google, incluso al Google Home le puedo decir, ok Google, ¿qué hora es? La hora es 6:57 de la tarde. Y le puedo decir, ok Google, what time is it? 6:57. Entonces reconoce ambos idiomas. O en francés, ok Google, comment s'appelez-vous? Los dos primeros resultados sí, no son lo porque el reconoció. fútbol importa y por amor al fútbol. Yo no hablo muy bien Tengo francés. 18 entonces... respuestas en total. Listo. Entonces, pues vieron que es muy interesante la forma como Google Home reconoce el lenguaje natural. Digamos que Dialogflow es una herramienta bastante importante y bastante potente, por así decirlo. O sea, es un universo completo, pues lo que uno hace es muy poquitico. Pues estos demos pues, son algo pues, como muy sencillo, principalmente para conocer los conceptos. Ahora vamos a pasar pues, a algo como más interesante. Bueno, antes de esto, quiero mostrarles en este Actions on Google algo que se llama SSML, que es un lenguaje derivado de XML que sirve para customizar los atributos principalmente de cómo nos va a responder, el tono de la voz, si quiero meterle un sonido particular, si quiero que hable duro, pasito. Entonces, por aquí hay en este Actions de Google, tenemos, bueno, en este no está en el otro. Es un listado de atributos que puede tener
Google Home de la manera como va a responder. Si va a responder con la voz delgadita o si va a responder con la voz gruesa, si va a ser duro, pasito, si quiere meterle sonidos, si quiere susurrar. Todo eso uno se lo puede customizar a través de ese lenguaje que es SSML. Voy a cerrar acá. Vamos a pasar a una gente que cree que este sí tiene fulfillments y tiene un webhook que pues me va a hacer dos cosas, medio macheteadito, pero la primera parte es que nos va a retornar cuántos años tenemos dada una fecha. Y lo otro es que nos va a decir, pues con SSML y todo este asunto, qué pasó en una fecha particular. Entonces vamos a seleccionar este. Es muy similar, vamos a darle acá el zoom, tiene un calculate age, tiene la fecha de nacimiento y el welcome intent. Este default fallback intent es, o se puede interpretar como cuando estamos desarrollando y captura una excepción. Entonces, cuando le damos una información que no es, entonces él nos va a decir, venga, es que no la entendí, ¿puede repetir otra vez? O frases que uno le puede dar a medida pues, de que uno le dé un intent o una frase incorrecta o que no reconozca Dialogflow o el dispositivo como tal. Listo. Este no tiene entidades, simplemente todo se le puso desde acá, desde los intents. Él simplemente nos va a dar la edad y el AskAge, que es otro parámetro, que son parámetros de entrada y salida. Y lo más importante, aquí está el código como tal. Aquí le puse como a retornar el mensaje. La estructura pues es muy sencilla, no tiene nada, o sea, no tiene uno que instalarle módulos de NPM o de Node así raros o que sea de Google. Para este caso simplemente requerimos Express, que Express es el que nos permite hacer llamados HTTP o lo que hace que Node pueda servir como un servidor. Express Async-File, para los que de pronto no tienen o no tenemos mucha experiencia o cancha en ECMAScript. Entonces esto nos permite trabajar con métodos de Express de manera síncrona. Y bueno, aquí en el proxy pues está nuestra llamada al servicio, es un post. Este es el webhook como tal. Los webhooks usualmente casi siempre son post, son llamadas HTTP, pero pueden ser post o pueden ser push, pero principalmente son post. Y este webhook como tal nos va a llamar a este método que se llama isCalculator, que está en esta, bueno, y este server pues es simplemente lo que nos sirve como puerta de salida. Aquí es donde le especificamos el puerto, donde se va a enviar pues, o se encarga de recibir los requests. Y en este isCalculator es donde tenemos nuestra lógica de negocio, por así decirlo. Entonces, preguntémosle acá a Google Home, dándole una edad o dándole una fecha, nos va a retornar nuestra edad. Aquí tenemos la funcioncita que se llama getAge, tiene las operaciones pues para que dada una fecha nos retorna cuántos años tenemos. Entonces yo le digo, ok Google, talk to Gorilla Birthday. Sure, getting the test version of Gorilla Birthday. Hi, welcome to your age calculator. What would you like to do? I want to calculate my age. Please tell me your date of birth.
June 7th, 1982. Your current age is 37. Entonces, que su edad actual es 37. Aquí está el response. Y I missed what you said. Cancel. What was that? cancel. Entonces, ese I miss what you say es un fallback intent, que no entendió lo que estaba haciendo o lo que estaba diciendo. Entonces, aquí en este tengo la fecha que se le ingresó y el response. El response yo lo puedo especificar como una cadena que es un SSML donde está reproduciendo este sonido y me va a decir su edad actual es lo que calculó. Entonces yo le puedo dar pues cualquier fecha y me va a retornar cuántos años tengo. Si volvemos a Dialogflow, aquí ya en Fulfillment, se le especificó una URL que a través de ngrok nos permite hacer que una URL de nuestro equipo sea pública para que lo pueda reconocer la consola de Google. Entonces, esto es lo mismo que decirle localhost 5001 /Age Calculator, que es donde va a llamar nuestro servicio, y a su vez, pues va a ir hasta allá y nos va a retornar pues nuestro valor que queremos. Y ya por último, Una pregunta. El pinch height, ¿ese es para que hable más fuerte? sí señor, eso lo vamos a ver. Sí. Entonces, por ejemplo, le puedo decir acá low. Y grabamos. Le decimos, OK Google, talk to Gorilla Birthday. Sure, here's the test version of Gorilla Birthday. Hi, welcome to your age calculator. What would you like to do? Calculate my age. Please tell me your date of birth. June 17, 1982. Your current age is 27. Entonces ya habla así. Porque ya no es con la voz chillona. Entonces, este es SSML. Este I es el... couldn't hear what you've just Se me said. olvida. Cancel. Your current age is 27. Cancel. Entonces, esta sintaxis, esto es SSML. Vamos acá otra vez a Dialogflow. Dialogflow. Y miramos acá en el asistente de Google, que aparte pues de que lo estamos imprimiendo en la consola de Visual Studio Code, si se hace la prueba desde acá, en audio aparecen las frases o el flujo de la conversación como tal. Esperemos que cargue. Bueno, mientras este carga, hay otro demo que quería hacer. Está aquí arriba. Vamos a descomentar este. Comentar este. Y vamos a comentar este. Y descomentar este. Vamos a grabar y vamos a preguntarle otra vez a Google. OK, Google, talk to Gorilla Birthday. Okay, let's get the test version of Gorilla Birthday. Hi, welcome to your age calculator. What would you like to do? I want to calculate my age. Please tell me your date of birth. July 27, 2016.
Es un poquito demorado el sonido. On this date, Atlético Nacional won Libertadores Cup. Entonces, se puede customizar pues cualquier tipo de mensaje. What was that? Siempre me olvida. Cancel. A ver si esto ya cargo. Ah, bueno, aquí está el audio. Y vamos a darle acá. Estos son pues, algunos ejemplos que tiene SSML. Como ven, pues todo empieza por el speak. Esta es como la etiqueta principal. Y ya aquí tiene para que sea rápido, despacio, para que hable con voz chillona o para que hable con voz grave, para que hable duro. Y pues, si quieren, vamos acá. Hola. Al usar SSML, puedes hacer que el audio se reproduzca rápidamente. También puede reproducirse lentamente. Puedes hacer que suene agudo. No obstante, también puedes convertirlo en grave. Puedes conseguir que suene alto. También puedes configurarlo para que tenga poco volumen. Incluso puedes definir estas tres características a la vez. Sin embargo, first, puedes hacerme deletrear colores. Hola. Mejor así. Al usar SSML, puedes hacer que el audio se reproduzca rápidamente. También puede reproducirse lentamente. Ya Puedes hacer que está suene reproduciendo agudo. esa No secuencia de obstante, también puedes convertirlo en grave. Puedes conseguir que suene alto. También puedes configurarlo para que tenga poco volumen. Incluso puedes definir estas tres características a la vez. Sin embargo, primero puedes hacerme deletrear colores como azul, AZUL. Pruébalo editando este código. Entonces vemos acá, vamos a mirar pues qué fue lo que, todo ese carretazo. Entonces aquí está todo lo que uno puede hacer. Igual esto es como una muestra porque SSML tiene una cantidad enorme de características. Incluso, por aquí estaba, voy a traer esta página. Resulta que el la consola de Google tiene una librería de sonidos. Entonces, por ejemplo, lo que hice ahorita, lo del redoble, lo del point, todo esto son sonidos que están almacenados allí, uno los puede filtrar. Y estos de acá, vamos a darle acá un poquito de zoom. Aquí están los links, que son estos mismos que que utilicé. ¿Sí? El audio, está la fuente, la URL de lo que está allí en Google y un prosody que hable con voz grave y termina pues el mensaje que dio. Y pues en sí esto es como el overview que quise dar pues como de qué manera Google con su herramienta de Dialogflow puede procesar lenguaje natural. Algo que tiene muy interesante también Dialogflow es que no solo sirve para crear actions para Google Home, también está para Slack, para Alexa, no me acuerdo para cuál más, creo que para HipChat tiene un feature que permite crear bots y para el Messenger de Facebook. Por aquí, pues ya, aquí está la demo, está como unos recursos, tengo pues el repositorio en Git, puedo estar compartiendo después, y esta es como la documentación, aquí está todo lo que se quiere saber o se necesita saber para crear
agentes, acciones en Google, fulfillments, intents, toda la manera como se puede hacer procesamiento en lenguaje natural a través de la consola de Google y Dialogflow. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante y pues lo que les pueda servir con mucho gusto. También en Zoom tenemos unas preguntas. Y entonces ustedes nos preguntan. Vengan ustedes por aquí, yo ya voy a... Es complicado configurar el Google Home Mini para hacer los test, porque ahí está como la opción de hacerlo en Es bastante sencillo. Incluso, por ejemplo, cuando uno compra el Google Home, lo primero que tiene uno que hacer, o lo primero que le dice cuando uno abre la caja es descargue la aplicación en el celular, el Google Home. Ya después de esto, siempre y cuando pues tenga internet, ya no hay ningún problema. Incluso pues Dialogflow tiene la opción para hacer deployment, que ese action o ese agente que usted creó se pueda, o sea, quede público, pero pues siempre tiene algunas restricciones como política de privacidad y todo este asunto pues para desplegar. Google es como muy estricto con eso. ¿Cómo? Google tiene que aprobarlo. Sí, Google tiene que aprobarlo. Entonces, pues, y tiene la opción para que salga a producción o una versión alfa o una versión beta. Las intenciones tienen una respuesta por defecto que se configura, que no es necesario dar una respuesta a través de esto. Esa respuesta yo la puedo configurar usando el XML. Sí, claro. Sin Bueno, sin fulfillment se podría a través del console, del Google Actions, donde estaba pues toda esta parte de los ejemplos. Aunque si para customizarlo, sí sería mejor un fulfillment. No hice la prueba, la verdad, de customizar. Por ejemplo, este que hice de Gorilla Chef, no vi pues cómo customizarlo de manera que tuviera pues como ese webhook ahí amarrado. O que tuviera el SSML ahí amarrado, porque pues como una aplicación de prueba. de la versión 2, que la versión 2 sacaron unas intenciones específicas para vos, para uno evitar usar estrictamente el SSML, que se pueda customizar pues a medida que se crea el intent. Esa parte pues sí no la alcancé pues como a revisar muy bien, pero sí, incluso pues hay intents por defecto que uno puede pues echarle mano de, así como hay sonidos, como hay todo esto de SSML, también hay default intents que uno puede pues, a través de Dialogflow. como el tema de licencia, pricing, Pues hasta ahora no me han cobrado ni un peso. luego de crear 20 agentes, te restringen la creación de agentes y luego de un tiempo, dependiendo si necesitas una cuota que ellos crean, entonces te empiezan a cobrar por cada interacción, creo que son 0.0053 O sea, es muy poquitico lo que cobran, muy poquito. Pero pues digamos que a comparación por ejemplo, de Amazon Web Services, digamos que en lo que es pricing sí se ve una diferencia pues bastante considerable. Más barato. Bueno, ¿el entrenamiento es personalizado? ¿Tienen alguna cuestión de tiempo máximo o tienen en cuenta la complejidad del entrenamiento? No, es lo que decía el compañero. Si usted puede crear un agente con la cantidad de intents que quiera, o sea, hacer un flujo y entrenarlo como sea, eso igual va a ser un agente. Entonces, si ya usted va a crear pues 30 agentes o bueno, o va a superar esa cantidad de agentes que Google permite, entonces así ya sería pues como, ya entraría a cobrar, pero pues eso es casi que simbólico. ¿Y no tiene capacidad de inferir similaridades en las entradas? O sea, inferir es una frase parecida. Pues de pronto se podría, de acuerdo a las entidades. Por ejemplo, hay entidades que son customizables, como la que yo le mostré ahorita, que era proteína,
vegetables o de este tipo. Pero también hay muchas entidades que tiene Google que ya son propias, por ejemplo, fecha. Uno le da una fecha y él ya la reconoce como un sysdate. Entonces, muchas de estas cosas las puede ir reconociendo. No sé si sea tanto así como, esta frase se parece a esta, pero bueno, no creo que haya problemas pues, como en esa parte. Eso depende un poco del algoritmo de entrenamiento que se está usando. El autor permite usar dos algoritmos, uno híbrido y otro muy, no recuerdo muy bien el nombre. Cuando las intenciones están entrenadas muy similarmente, puede ocurrir eso, que tú esperas que te responda por una intención y te responda por otra. Otra limitación de pronto como el tiempo que tiene al momento de usar webhooks es que una petición no puede demorar una respuesta 5 segundos. Si el webhook demora contestándole a Google 5 segundos, Él tiene un timeout. entra el mensaje por defecto que tiene configurado esa intención. Entonces, por ejemplo, si uno en un webhook o en Node.js tiene por allá una entrada, una base de datos y que va a ser, no sé, algo en Mongo y que sea algo súper avanzado, o no súper avanzado, que sea algo súper ineficiente, pues no. Hay una alta probabilidad de que no retorne lo que queremos. Porque pues a través de los webhooks se puede implementar lo que uno quiera. Como vieron ahí, no se necesitaba ninguna librería específica o un paquete específico en Node.js, simplemente Express para que funcione como servidor y listo. Ya de pronto, pues ya si se quiere con base de datos o algo así, pues ya uno mira si instalan Mongoose o el módulo de MongoDB, pues propiamente. Una pregunta. Cuando tú abres la acción que tú creaste personalizada, tú puedes decirle algún comando que esté fuera del contexto de esa acción. Por ejemplo, cuando abres el de calcular la edad y él te dice, ¿qué quieres hacer? Y el de calcular la edad, tú le dices, reproduzca música. Ese se puede salir de ese contexto y ir a reproducir la música. O no sé si lo podemos intentar ahí. Pues intentémoslo, aunque me atrevería a decir que no lo entendería, precisamente por el contexto, pero miremos a ver. Ok, Google, talk to me the chef. Sure, let's get the test version of Meetup Chef. Hi, I'm your chef. What are you in the mood for? Play AC/DC on Spotify. Sorry, could you say that again? No lo reconoce porque sería un fallback intent. Sí, está diciendo que sí, pasa lo mismo en Alexa, entonces quería saber si quiere... Sí, porque pues los I intents... couldn't hear what you've just said. Sorry, could you Cancel. say that again? Cancel. Sí, precisamente pues las conversaciones como tal, cuando nos entran son flujos de conversaciones o casos en los cuales se puede ir por un lado o por el otro, donde puede seguir un flujo o puede ser un fallback intent. Pero entonces porque estás en el chef. Porque estoy en ese contexto, estoy dentro de ese flujo, pero cuando no, pues yo puedo decirle lo que sea. Me hacen las preguntas de acá de hay unas preguntas que ya respondieron, igual las voy a hacer como para que quieras responder, que es una pregunta, ¿por voz o por texto? Ya creo que ya quedaron todas. La otra es que si lo puedo integrar con mi Google Home, esta podría sonar chistosa, pero lo que pasa es que de pronto como nosotros estamos mostrando el video con el Google Home aquí, pero pues, es obvio que sí, porque acá tenemos un Google Home. La otra es o con equipos electrónicos, pues tendrán que ser equipos electrónicos. Por ejemplo, uno de los beneficios o de los features que tiene Google Home es que se puede aplicar a lo que es domótica. Uno puede, igual que Alexa creo que también tiene ese feature, que uno pues con dispositivos que sean compatibles, uno puede decir que le suba, por ejemplo, que está haciendo mucho frío, suba la temperatura. Entonces, a través del Google Home o cualquier dispositivo como Alexa, él puede servir como gateway. ¿Para qué? Para repartir esa petición al dispositivo que se necesite. Pero, de hecho, hay una aplicación de Google Home donde tú compras el switch y lo reemplazas por... Pues reemplazas el switch normal que tienes por una que sea de domótica y lo ingresas como un dispositivo del grupo familiar o de la casa, no me acuerdo bien. Sí, eso se llama hogar. Listo. ¿Qué otro? Por acá, ¿cómo están esas aplicaciones en web?
envío el audio a la aplicación. Eso fue hace como, eso fue a las 7 empezando la charla. Sí, el audio pues a través de los SML, simplemente pues está la página donde están pues los links y se agrega pues al response o a la cadena response. ¿Y cuál es el costo del servicio? Pues generalmente casi todos los servicios de Manuel tienen 0. Eso es casi simbólico lo que decía el compañero. Después de 20 agentes, ya empieza pues como a cobrar. Los primeros agentes son gratis, o sea, no tienen ningún costo. Y ¿qué era lo otro? ¿Cómo desplegarlo? Pues ya pues tiene la opción para desplegarlo, pero pues Google siempre tiene pues como sus restricciones para autorizar ese deployment. Incluso pues cuando uno trata de desplegarlo y no lo autoriza, le llega en el correo, su solicitud no fue aprobada por esto y esto y esto y esto y esto, o porque viola las políticas de privacidad, o bueno, eso pues por la ley norteamericana siempre son muy restrictivos pues con muchas cosas. Entonces para hacer el deployment hay que ser pues como muy meticulosos en muchas cosas y en muchas opciones que ofrece ahí. Listo, por acá no hay más preguntas. Listo, bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Si quieres, ya te puedes desconectar. Que trata en Google 15 minutos. ¿Cómo? Que pregunta, me trata en Google 15 minutos. Vale, se alquila por cada 10 minutos, vale 50.000 pesos. Si esto no es simbólico. Que ya está por la madre. Eso es simbólico de los precios de los... Es relativo. Vamos a un break y volvemos a las 7:40 más o menos.